por ahí había un entrenador que lamentablemente se metió en una mala racha. Okay. Una mala racha de unos 10, 11, 12 juegos perdidos consecutivamente. Y pues yo le estaba señalando a cada rato que el mal funcionamiento del equipo, situaciones, esto y lo otro, hasta que un día explotó y me amenazó de muerte. Ah, sí. Sí, me amenazó de muerte. Y ya me mandaron llamar. Oye, Lee, pues aquí piden tu cabeza estos señores. Ah, caray. Y luego, ¿y por qué? Pues porque tú les has hecho eso y eso y eso. Ah, ok. ¿Y a poco no ellos no le han contado que ellos hacen esto y esto y esto y esto y esto? Dice, ¿cómo? Pues sí, digo, pues hay que ser parejos, que ellos también digan su verdad. Pero lo mismo está en el ciclismo, que en el automovilismo, que en el básquetbol, en el béisbol. Ha estado, o sea, la marca que está presente es Canels, la única que siempre está. Sí. Qué buena. Qué buen tiro, qué buen Espero que esa cámara la haya captado, Sí, qué buen porque tiro. estuvo buena esa la que acabamos de ver nosotros. Usted no la vio, pero... Pues bueno. De 4-9 empieza el juego. Exacto. Tenemos 45 minutos para hacerle todas las preguntas a Juan Antonio Lee. ¿Cómo estás, Lee? Ya empezamos a grabar. Ah, ya. Sí, ya está grabando. Qué bueno, La idea era seguir con el partido. Sí. Nuestra entrevista del podcast. Ahí tenemos una cámara atrás de nosotros para que nos vea. Una acá, otra acá. Porque es nuestra innovación de grabar un podcast mientras estamos en la chamba. Aquí con los fotógrafos, los compañeros fotógrafos que nos cuidan de los balonazos. Que les peguen primero a ellos antes de nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo aquí. Qué bueno. Hace unos días le hicimos uno igual a Martincito. Entonces se va a enterar de todas las cosas que no debe enterarse ahorita Martincito. Uy, no. Porque le vas a decir todo. Martín es parte de la historia también. No, yo por eso lo entrevistamos. Sí, no, ya Martincito ya tiene mucho tiempo también. Ya sé, ¿no? Pues, ¿qué le estás diciendo viejo a Martincito? No, contemporáneo. No, Ah, bueno, está bien. Estamos en medio de una jornada más del partidos de la TDP, donde estás ahora laborando. Sí, así es, aquí en la tercera división con el Potosino Fútbol Club. Y bueno, pues a ver qué nos depara este partido entre este equipo de nosotros y el Mineros de Zacatecas. Tienes un equipo fuerte, el Mineros. Sí, es un equipo fuerte, ahorita está en la quinta posición de la tabla, entonces es un equipo bien trabajado, entonces hay que esperar a ver qué sucede y esperemos que nuestro equipo salga avante porque pues, jugando de local tiene que hacerlo. Sí, efectivamente. Pero bueno, eso es lo último que estás haciendo ahora. Cuéntanos antes de llegar a esto, ¿quién es Juan Antonio Lee? ¿Dónde naciste? ¿Cómo empezó todo? Cuando veo también es una señorita la central, ¿eh? Sí. ¿Qué, tienes el nombre? No, okay. Ahorita no lo sé. Es una central. Qué bueno. Sí. ¿Dónde nació Juan Antonio Lee y todo lo demás? Sí. Pues mira, mi nombre completo Juan Antonio Lee López, yo soy nacido allá en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahora Ciudad de México. Pero no, mi acta dice que soy del DF. Ok. Y pues bueno, sí, ya para la edad de 19 años, 20, me vine a vivir acá a San Luis Potosí porque mis papás son de aquí. Ok. Sí. Entonces, ¿por qué naciste allá? O sea, ¿trabajaban allá tus papás? ¿O? Sí, allá trabajaban, mi papá trabajaba en la compañía de Luz y Fuerza del centro. Y mi mamá pues bueno, estaba en labores del hogar. Ok. Pero ellos dos se conocieron aquí en San Luis. Mira. Y eran de aquí los dos, entonces aquí yo tengo familia. Y en su momento, cosas de la vida, allá en el Distrito Federal no podían faltar los asaltos y claro. todo eso. Y me asaltaron 2 veces allá. Entonces dije, no, allá está muy feo la ciudad, mejor me pedí permiso a mis papás para venirme acá a San Luis Potosí, me vine para acá. ¿Cuánto tiempo viviste allá en Ciudad de México entonces? Entre 19 y 20 años. Ah, pues toda tu infancia y todo, ¿hiciste? ¿En qué parte de la ciudad? Allá en el sur, normalmente, lo que es la colonia Portales. Ah, claro, sí, bonita zona. Por allá normalmente estuve en la primaria de Eduardo Novoa, en la secundaria 145 en la Campeche Churubusco, en la preparatoria pues soy salesiano en el Instituto Don Bosco. Mira. Estuve un par de años en la Universidad Metropolitana
Unidad Azcapotzalco, porque Ok. ahí estaba estudiando Derecho. Mira. Sí, pero no, esa universidad es muy rojilla. y luego ya después, te digo, me vine para acá y aquí llegué a... Acá seguiste tus estudios de Derecho. Aquí hice mis estudios de Derecho. Me tardé 10 años en terminar la carrera. Ok. Bueno, pues. Pero la terminé. Exacto. Que Eso. era lo importante. Sí, y en una de esas mi mamá trabajó muchos años en el Sol como la secretaria del señor Ignacio Rosillo, que era el Ok, director del sí, Sol. claro. Pues en aquel entonces, y con recomendación de ella y de una tía que también estaba dentro del periodismo, tuve chance y entré a trabajar al periódico Opinión, Ok. que estaba ahí en Avenida Carranza. Ahí estaban sus oficinas administrativas y todo, porque todo lo que eran sus talleres y todo eso estaban en Las Lomas. Ok. ¿Sí? Y ahí fue donde comencé mi carrera como periodista y primero pues en locales, como todos. Luego ya después, por cuestiones del destino, tuve un tiempo en policía, que también es una fuente bastante complicada. Sí, me imagino. ¿Y escribías? ¿O Sí, ibas escribía. a la fuente? Sí, cubría y tenemos que ir a los accidentes. No. Y, sí, lamentablemente ahí en alguna ocasión me tocó ir ahí en la calle de Morelos había una panadería y ahí la habían asaltado y habían apuñalado a la dependiente y lamentablemente falleció y ahí me tocó estar ahí cubriendo la nota. Y, ¿Qué año era más o menos cuando entraste pues ahí? en aquel entonces era en el 80 y... ¿Qué sería? 87, 80. Cuando entraste a la Opinión. Sí, más o menos. Bueno, pues. Pero no, ya... Que también eran otros tiempos. No, sí. Ahora es. En aquel entonces Sí. todavía podías darle vuelta con vehículos ahí en la Plaza de Armas. Sí. Ahora Sí, ya ves que no. ahora ya es peatonal. Sí, es peatonal y todo. Sí, fundadores también podías... ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Fundadores también había circulación de vehículos ahí por Damián Carmona para andar a Carranza y salir ahí a la parroquia. Sí, claro, sí. 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 Ha habido muchos cambios aquí todavía. Pero sí, ahí empecé, te digo, luego ya después me cambiaron a la Fuente Deportiva y ahí ya empecé a tener actividad en los deportes. Y sí, los deportes siempre me han gustado, yo siempre los practiqué mucho allá en el DF. Ya desapareció un club que se llama el Club Deportivo Círculo Cubano, Ok. que estaba ahí en Río Churubusco, y lo que ahora es el eje central, nomás que en Ok, aquel entonces ya sé dónde. se llamaba Panamá la calle. ¿Ah, sí? Sí, Mira. sí, ahí por donde pasa el trolebús. Sí, ahora, sí. Sí, ubico. Antes estaba sin pavimentar. Ah, mira. No, pues te digo, obviamente estoy hablando ya en los años 70, ¿no? Ok, sí. Sí, no es que hasta en los 60, porque te digo, pues Te viniste joven, entonces. yo soy del Sí. 58. Mira. Sí, entonces ya. Y ahí jugaba, bueno, ¿qué jugabas? ¿Qué te gustaba? A mí me gustaba de todo. Sí, te digo, a mí me tocó todavía la época que había los tranvías. Ajá. Allá en la Ciudad de México. Sí. Entonces, Entraban a Coyoacán. Bueno, en Coyoacán había sí, también. sí. Y te venían desde el centro. Sí, exactamente. Sí. Y llegaban a la estación terminal de Tepilco. Sí. Bueno, a mí no me tocó, pero sí recuerdo la historia de eso. Sí, te digo, y allí en el círculo, en el círculo cubano, pues ahí jugué tenis, frontón, nadé. Ok. Sí, de todo ahí practicaba. Porque te digo, a mí me gustaba ser muy deportista. O sea, apasionado del deporte. Sí. Cuando te mandan a deporte, dijiste, de aquí soy. De aquí soy, sí, exactamente. Cuando se abre Pulso, ahorita platicabas fuera de cámara que fuiste a los fundadores de Pulso. Sí. ¿Cómo se abre el pero periódico? Antes de Ok. estar en Pulso, Ajá. de ahí de Opinión, me mandaron llamar para irme a Momento. Ok. Sí, entonces ahí estuve en Momento unos 2-3 años. Y luego ya después de ahí, entonces mucha de la gente de Momento se fue a fundar Pulso. ¿Cómo viene esa llamada? Porque Pulso viene de la familia Valladares, ¿no? Sí. ¿Momento de pero quién era?
No sabes. Pues de los dueños del María Dolores, del señor Cervantes. Ok. Sí. ¿Y viene ya la llamada para muchos a pulso? Lo que pasa es de que el señor Esquivel, que era el jefe de redacción acá en el momento, se fue a Pulso y él formó su equipo de deportes y me mandó llamar a mí. Y ahí estuve yo junto con otros compañeros, Paco Sánchez, el profesor Antonio Loría, Claro. y Rolando Palencia, el Paladín. No sé si, Ok. entonces, nosotros 4 formamos la sección de deportes cuando se inauguró, allá en el 89, si no mal recuerdo. En pulso. Sí, Mira. entonces, y ahí empezamos, tuvimos nuestros cursos ahí de redacción y de otras cosas antes de empezar. Y pues ahí en donde estaba Pulso, antes era ahí un lavado y engrasado de autos, ahí en Galeana. En Galeana. Sí, y obviamente pues tenía salida acá atrás en Comofort. Sí. ¿Sí? Y ahí vimos nosotros cómo transformaron ahí todo, cómo construyeron todo para formar ahí. Antes en los laboratorios, la redacción 1 y 2, y bueno, tantas cosas y anécdotas que tuvimos hasta el día de la inauguración. Sí, me Que imagino. el periódico se inauguró un 30 de agosto. 30 de agosto. Sí, así es. No, y es que me imagino, bueno, hoy ya es distinto, ¿no? Pero abrir un periódico en el 89, 90, bueno, 90 para Sí. cerrarlo en una década, debe haber sido un fenómeno todavía, porque el periódico seguía haciendo. Había mucha expectación, fíjate, porque pues, había la situación de que, bueno, pues el señor don Miguel Valladares, Claro. papá, pues él tenía una ya reconocida trayectoria, pues había sido presidente municipal, había sido presidente del equipo de fútbol. Sí, señor. Sí, entonces pues, había cierta expectativa, ¿no? Y obviamente pues nosotros estuvimos ahí tratando de darle el enfoque que él quería, que era sobre todo, bueno, pues, hacer un periodismo veraz, objetivo y todo eso. Y así comenzamos, hubo muchas colas que pisamos. Pues sí, seguro. Y sí, cómo no, hubo ciertas cosas. Y entonces, bueno, pues era la línea del periódico y bueno, pues eso a la gente le gustó mucho y tuvimos muy buena aceptación. Ahora, en ese aspecto y hablando del fútbol, por ejemplo, les toca la época oscura del fútbol potosino, porque recién empiezan y el fútbol se viene a segunda división, ¿no? Sí, estuvo ahí medio complicado, pero bueno, pues es parte de la historia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el fútbol aquí siempre ha tenido, pues, ¿qué será? Su época. Santos de San Luis, Cachorros del Atlético Potosino, pero ya después de eso ya ha sido unas altas y bajas y obviamente vino mucha gente, sobre todo la de Televisa, cuando en su momento Televisa tenía, como era dueño de Necaxa, del América y del San Luis, sí, que después se le criticó mucho y todo eso, ¿no? Y fue una buena época porque hasta eso más o menos sí estuvo competitivo el equipo, pero ya después no era de altibajos. Hay que reconocer, ¿no?, que el señor Payán siempre ha sido una gente que le gustaba mucho la proyección del fútbol potosino, y bien o mal, pero pues siempre trataba de hacer sus cosas y tener el equipo, tratar de hacerlo competitivo, pero pues a veces lamentablemente las cosas más, no había los presupuestos y los patrocinadores suficientes para poder armar un buen equipo, ¿sí? Siempre ha habido esa situación, lamentablemente a veces, no sé, San Luis Potosí no tiene ese sentimiento de apoyo. Sí, yo creo que, esas charlas que hemos tenido con algunos de los
periodistas que yo digo son de las voces reconocidas, que en este caso por eso estamos aquí contigo, que a lo mejor también lo hace falta decirlo, a lo mejor mucha gente no te ubica de cara, porque pues tú siempre has estado detrás de la pluma, ¿no? Así es. Lo mismo le decía a Martín, pues Martín está detrás del lente, en pocas veces se sienta de frente al lente, lo sentamos hace unos días, que ahora esté del otro lado, y una de las cosas que platicábamos era eso, que lo decía Raúl Espinosa. Un saludo a Raúl si está viendo esto. Una de las cosas que le envidia Raúl a Monterrey, más allá de los equipos que tiene y las nóminas que tiene, es el apoyo de la gente. Porque en Monterrey, aunque el equipo pierda, la gente se siente orgullosa de su equipo y lo sigue y lo apoya. Sí, obvio, vienen las críticas, porque tampoco es nada más apoyar por apoyar. Critican y exigen, pero también se sienten muy orgullosos de sus equipos, Tigres, Rayados, Sultanes o el que sea, por el arraigo que tiene la afición. Y en San Luis de pronto somos muy, voy a decir la palabra que no me gusta, villamelones, ¿no? Es que al final yo siento que este equipo, los equipos que han venido, no les ha costado a la afición. Sí, eso. Y entonces realmente muchas veces no se sienten identificados como en aquel entonces de los Santos, Sí. que por ejemplo que venían de tercera, segunda, primera, etcétera, cachorros que tenían ídolos. Claro, sí. Entonces tú decías, bueno, pues es que ahí en el Atlético pues, estaba Nery Castillo, ahí había Lorenzo Nanue, Claro. Muchos O incluso del barrio. sí, exacto, y había mucho jugador potosí, Ujú. entonces eso te da una identificación y lamentablemente a veces eso ahora ya no se busca, entonces los dueños de los equipos lo único que buscan es el negocio. Sí. Y lamentablemente pues a veces aquí las empresas de San Luis Potosí, a pesar de que San Luis Potosí tiene una zona industrial bastante vasta, no hay apoyos. Sí, es No hay verdad. apoyos. Simple y sencillamente el gobierno se jacta de que somos un clutch automotriz. Ajá. Y nada más dime cuántos, ¿cómo se llama? Patrocinadores Claro. hay de esa índole. Sí, en efecto. Ahora, Sí. lamentablemente a la afición está acostumbrada a que todo lo quiere gratis. También. Y no nada más en el Otro punto. fútbol. Sí, en todos los deportes. Béisbol, llámese Sí. béisbol, llámese Bueno. básquetbol. Deportes hasta espectáculos también. Sí, y Sí. en los espectáculos no se diga. Sí. Todo quiere que sea gratis. Exacto, entonces eso es una situación porque aquí, ¿sabes? No sé qué idea tengan, pero no les gusta soltar un billete como la gente de Monterrey, que a Claro. pesar de que dicen que son codos, siempre están apoyando a su equipo y Sí, te sí, puedo sí. apostar que todos compran su boleto y su abono, Sí. ¿sí? Sí, lo platicaba con Raúl también. A veces él en el programa dice, le llegan los comentarios y le dice a la gente, pues que me digan qué refuerzos van a venir para ver si compro mi abono. Como si tu abono fuera el culpable para que lleguen refuerzos, ¿no? O sea, una cosa es tu abono, que eso es para ir al espectáculo, y Claro. otra cosa es los refuerzos. O sea, eso no tiene nada que ver. Si tú quieres ir a comprar tu boleto o tu abono, ve y cómpralo. Pero eso no supedita quién va a venir a reforzar al equipo o quién no va a venir a reforzar al equipo. Sí, no, y es que esa es la situación, te digo, y es que lamentablemente ya también la afición de aquí de San Luis Potosí está muy desilusionada porque También, a eso es veces otro. hay que ver de que luego de repente te ilusionan con un buen equipito, esto y lo otro, luego a la siguiente temporada venden a los mejores Sí. jugadores, traen a X o Y de entrenador que tú dices, bueno, ¿y ese quién es? Sí. Y es la verdad. Sí. ¿Qué pasó cuando vinieron ya algún entrenador de renombre? Pues nomás no, ¿sí? Salvo Salvador Reyes, que más Claro. o menos hizo un buen trabajo y luego de nomás de buenas a primeras lo cambiaron. Ya ahí ha sido un desfile interminable de entrenadores, Sí. ¿sí? Entonces, digo, esa es la situación. Mira, ya nos salvaron los fotógrafos. Sí, Ya. exacto. Gracias, Martincito, bye. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te digo, no hay una identificación. Sí, claro, sí. Son problemas. Evidentemente todo el mundo tiene que colaborar con ello, directivas, cuerpos técnicos, afición. Y también, ese es otro punto. Platicaba yo también con uno de ellos, creo que también con el mismo Raúl. Una de las cosas que a mí me duele en el alma es que un equipo como Querétaro, por ejemplo, Querétaro sí pasan directivas, pasan jugadores, pasan años,
pero al menos conserva algo, su escudo y su historia. Sí. Nosotros, desgraciadamente, no podemos conservar ni nuestro escudo ni nuestra historia porque nos cambian hasta los colores, caray. Pero ya no voy a tocar ese tema. Luego me dicen que ya lo deje en paz, que ya, que me calme. Pero es la verdad. Es verdad, sí. Para esta temporada no están los colores sobre los No, uniformes. no, exacto, Y de es plano. una lástima. Está bonito el uniforme Sí, negro sí, que sí. sacaron. Sí, está, sí, está sí. bonito porque sí está bonito. Pero no son sus colores. Claro, no son los colores. No son nuestros colores, pero bueno. Sí, no, por eso digo, ya. Es la, mejor. es la directiva. Y esa es una de las cosas que no ha entendido la directiva, que tenemos que tener una identificación con el aficionado para que el aficionado se sienta representado. Claro. Sí. Sí, ¿no? Y eso pasa, se repiten los errores y luego preguntan por qué, pues es que hay muchas cosas. Oye, voy a tocar un punto que platicábamos en los días anteriores. Tú has conocido a mucha gente relacionada al fútbol, entre directivos, directores técnicos, futbolistas y demás. ¿Qué anécdotas podrías contar? Yo hay una que quiero sacarte porque por ahí la platicamos, pero ¿qué anécdotas podrías contar? Que se puedan contar, evidentemente. De algo que te haya ocurrido en tu labor como periodista, porque evidentemente seguro has pisado pies y como dices, has pisado muchas colas y muchos callos de gente que de por sí la fuente deportiva no es tan arriesgada como otras, como tipo la policía con la de política, pero seguro te ha tocado algo ahí. Sí, lo que pasa es de que luego de repente hay entrenadores o jugadores que se sienten intocables y luego piensan que por ser profesionales no se les puede criticar o señalar lo que están haciendo mal. Luego de repente hay situaciones que no les gustan. Y sí, pues por ejemplo, en su momento estaba yo cubriendo a los Santos de San Luis de básquetbol y por ahí había un entrenador que lamentablemente se metió en una mala racha. Okay. Una mala racha de unos 10, 11, 12 juegos perdidos consecutivamente. Y pues yo le estaba señalando a cada rato que el mal funcionamiento del equipo, situaciones, esto y lo otro, hasta que un día explotó y me amenazó de muerte. Ah, sí. Sí, me amenazó de muerte. ¿Era mexicano? Sí, Okay. sí, era mexicano. Bueno. Y entonces, porque no le gustaban mis críticas. Pero, pero al final, digo, pues es que, ¿qué quiere que haga? Pues al final saca el equipo de donde está. ¿Pero solo por qué? ¿Por lo que escribías? Por lo que escribía, sí, exactamente. ¿Y dónde te lo dijo? Era muy crítico en ese sentido. Hubo en otra ocasión, yo también cubrí el automovilismo en el off-road. Ajá. Y entonces había la tradicional carrera Matehuala-San Luis, sí, de off-road. Entonces, y había muchos pilotos y con algunos también había algunos que hacían ciertos chanchullos. Ok, se iban por... Sí, todo, y a veces fantaseaban de que ellos, no, es que yo terminé el recorrido en 3 llantas y tal, y era puro cuento. Pero entonces yo escribía lo que, pues, a veces yo me iba a los recorridos, iba a checar, iba a ver, y así me hice de malas con un piloto de apellido de Luna, y en mis notas a él no lo mencionaba, nada más mencionaba el piloto del auto 161. Bueno, tanto fue su coraje que él junto con unos 3, 4 pilotos más fueron a hablar con el señor Miguel Valladares. De plano. A pedir mi renuncia. ¿Cómo? O sea, de plano con el dueño del periódico. Sí. No, y con Miguel, hijo, no papá. Bueno. Sí, pero él era en aquel entonces el presidente. Con el hijo del papá. Y el director general del periódico. Sí, claro. Y fueron a hablar, no, pues es que esto y otro, lo otro, aquí para arriba y para abajo. Y ya después me mandaron llamar, porque yo estaba trabajando y yo nomás los vi que entraron. ¿Quién sabe qué será? Y ya me mandaron llamar y, oye, Lee, pues aquí piden tu cabeza estos señores. Ah, caray. Y luego, ¿y por qué? Pues porque tú les has hecho eso y eso y eso. Ah, ok. ¿Y a poco no ellos no le han contado que ellos hacen esto y esto y esto y esto y esto? Dice, ¿cómo? Pues sí, digo, pues hay que ser parejos, que ellos también digan su verdad. Y ya entonces los cuestionó y pues tuvieron que aceptar. Y ya no me les dijo, bueno, señores, la puerta está abierta. Y ya, para que se retiraran. O sea, en ese rato sí, los careó. Sí, y para afuera.
No, pues. Entonces, afortunadamente yo tenía el apoyo de mis directivos. Pues claro. Y no, sí, afortunadamente bien y gracias a Dios, ¿no? Por eso yo creo que duré tantos años ahí, porque sí, en su momento sí fui muy crítico. Y te digo, pues así eran las cosas en su momento. También en la liga pequeña de béisbol, sí, también luego de repente con un señor que era también presidente de la liga, una señora que estaba ahí también fui muy crítico con ella y también me encaraba ahí cada vez que iba a la liga pequeña de béisbol. Pero pues decías lo que se tenía que decir, o sea, tampoco eras como que dijeras mentiras. No. Oye, ¿y eso del básquetbol en dónde te lo dijo? Aquí en el Auditorio Miguel En un Barragán, partido, después de un partido. terminando un partido, estaba yo ahí haciendo entrevistas y luego lo vi y atrás de él había unas gentes que me estaban saludando y yo los saludé y les sonreí y que se me viene, y ¿por qué te estás riendo de mí? Ah, caray. Que para arriba, que te voy a matar. Y yo, cabrón, y ahora ¿qué mosca le picó? No, y en la nota sí lo consigné, que Pues me sí. había amenazado. Pues sí. Porque le dije a mi jefe en turno y me dijo, no, ponlo. Y ya, pero no, o sea, de ahí en fuera no han pasado así, de ahí en fuera no, mayores no. Pues, digo, ya los mayores era otra cosa, Lee, o sea, Sí, ya no. pero no, gracias a Dios no, pero han sido buenas anécdotas. Así como Pues, en alguna ocasión también me tocó estar en el plan de San Luis y en un partido del Potosino contra Tampico, Ajá. Madero, que había una pasión en sí, esos no, juegos. sí, me imagino. Que no, hombre, llovieron los botellazos y todo, y nosotros allí tratándonos de esconder. ¿Estabas en cancha? ¿Dónde estabas? ¿En tribuna? En tribuna. En tribuna. Sí, en tribuna. No, Íbamos a bajar a la cancha ya porque ya estaba por acabar el partido y que se arma en la cancha y luego en las tribunas. Y es que había mucha pasión en esos juegos. sí. Porque el Tampico y Cosa de San Luis eran clásicos. Sí. Y también. Pero bueno, son parte de. Que luego también yo creo que te ha tocado momentos tristes en el fútbol potosino, como descensos o la desaparición, ¿no? Las Sí, desapariciones sí, que se pues, van al equipo y todo eso, ¿no? Sí, como en su momento me tocó cuando al equipo lo vendieron a Tampico precisamente. También, justo. Cuando estaba el señor, que era el dueño de Euroval, el señor Hernández. No es que ahorita ya se me olvidan los nombres, pero sí, él, por ejemplo, lo vendió y se fue a Tampico, ¿sí? Y bueno, pues algunos descensos también que, bueno, son parte de la historia y luego ya después costó mucho trabajo volverlo a regresar a Sí, primera. claro. Te tocó la de, pues, también, obviamente, la de el gol del milagro. Ah, la de Marcelo Guerrero. Sí, cómo no. ¿Dónde también, estabas allí? Me tocó estar ahí en el estadio. Esa la contó muy bonito en la entrevista Portillo, Paco. Ándale. Porque Paco cuenta que no vio el gol. Que él venía bajando y dice, él venía todo triste bajando la Sí, escalera sí. y le tocó en plena tristeza plena de descenso. ya valimos. Sí. ¿Tú dónde estabas? También estaba en la tribuna. Sí, Estaba yo. pero tú sí lo viste. Sí. Tú dijiste, no, sí, ya. Sí. Porque en ese momento también te tocaba redactar para el periódico. No, ¿O no? ahí sí le tocaba al profesor Loría. Entonces tú estuviste de Ya aficionado, estaba, ¿qué? A veces Casi. lo acompañaba porque luego a veces me tocaba a mí hacer las entrevistas Ok. de los jugadores y él hacía la nota del partido. Bien. ¿Sí? Y entonces ese sí lo viste y no Sí. tuviste que redactarla tú. No. Ah, no, bueno, no, pues no, ya. no, no. Al menos, Tuve porque. ese privilegio de estar ahí. Pero sí, te digo, hay cosas muy padres, pero así como dices tú, también muy tristes. Sí, no hubo. Y luego ya después de ahí, te digo, de esos descensos y todo, costó trabajo volverlo a traer. Sí. No, pues es que yo me acuerdo una de las. Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta, que esa se la hice a Raúl y él me contestó. No te voy a decir lo que me contestó, ahorita te voy a contar hasta Sí. después. Primero que me contestes tú. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más triste del fútbol potosino? Que te haya tocado vivir. Porque yo te voy a decir el mío, ¿no? Sí. Y no sé si coincidas con el mío, ahorita te voy a decir el de Raúl.
Para mí, el mío, obviamente, el momento en el que nos anuncian que los Chargoy se van a mudar al equipo a Chiapas, porque yo como aficionado soporté descensos, todavía el descenso te duele, obviamente, Sí, claro. pero dices, bueno, nos fuimos deportivamente y nos vamos con el equipo y algún día soñamos con regresar. Afortunadamente hemos regresado con el equipo también deportivamente y pues es bonito regresar del Claro. infierno del descenso deportivamente. Ya no existe en México eso. No, ya no existe, pero yo creo que por el momento más de cuando descendimos, ese yo creo que así era. ¿Te quedas con los descensos? Sí, con los descensos. Ok. Sí, para mí yo creo que también es el momento más triste porque pues te quedas sin fútbol y tú como reportero también te quedas sin una fuente. Pues sí. Porque Yo- luego a veces desaparecían los equipos. A lo mejor podrían estar en la categoría de abajo, pero luego a veces no y desaparecían. No, sí, para mí cuando se lo llevaron, porque se llevaron el equipo y era como, ni siquiera descendimos, o sea, se robaron a mi equipo. Sí. Cuando se fue a Chiapas, porque esa vez descendió el Querétaro y ni siquiera se fue a Querétaro, ¿te Sí, acuerdas? Sí. O sea, el Querétaro compra la franquicia de Juárez, de Chiapas, y San Luis se va a Chiapas. Sí. Entonces fue como humillación doble. Querétaro desciende y no desciende. Pues sí. Y nosotros nos quedamos sin fútbol. Entonces, para ti los descensos. Sí, para mí los descensos es lo triste. Decía Raúl Espinosa, y a ver si tú también viviste ese momento, la invasión tigre. Ese fue otro momento que me tocó estar ahí en la tribuna, en donde, híjole, es impresionante el apoyo de la gente que le va a Tigres. Sí. Pero también hay que reconocer que era gracias a ese reportaje que estaban haciendo Sí. en todas las plazas que respondió y Sí, claro. así invadieron todas las plazas. Sí, no, es que aquí sí fue... Pero aquí sí fue Hijo, de sí, plano. muy triste. Y ahí está la realidad de los aficionados. Sí, justo. Esa es la realidad Sí, de los justo. aficionados. Como dices tú, son villamelones. Sí, no, yo me acuerdo, y eso se la platicaba a Raúl, entrando, porque ese día fuimos visitantes en nuestra propia cancha, entrando al estadio había un cuate, yo con mi abono en ese Sí. momento, un cuate de Monterrey que me decía, te doy 5,000 pesos por tu boleto. El abono en ese entonces costó, no sé, me costó 2,000, 2,500 pesos y por un partido me daban 5,000 pesos. Evidentemente, pues la cartera decía, sí, pero mi corazoncito de San Luis me decía, no, nunca, ni por lo que me dieras. No, y a mí me tocó, te digo, ir temprano y yo veía a toda la gente que descendió de los autobuses que estaban ahí alrededor, Sí. con sus uniformes, bien uniformados Todos. con sus colores, portando sus colores. Entonces tú dices, chale, pues como que, y la afición de San Luis, y a veces así sucede con todos los partidos, venga Cruz Azul, Pumas, Sí, también América, pasa. Chivas, Tigres, Rayados. Lamentablemente a veces hay más aficionados de esos equipos que del local. Sí, muchas veces pasa. Y lo ves cuando anotan los goles, los contra, ¿no? Sí. Sí, eso es parte, digo, y ahí sí estoy de acuerdo con esa parte de deberíamos de aprenderle algo a esas otras aficiones, más allá de que obviamente tienen equipos para sentirse orgullosos por las nóminas que tienen. Pero también los resultados que han tenido. Pues sí. Nuestro máximo logro es haber llegado a una final con Pachuca. Pues sí, pero... ¿Y luego de ahí qué? No, yo lo sé, pero... Tigres, ¿cuántas veces no ha llegado? ¿Cuántas juegas liguillas, etcétera? Da buenos juegos, tiene una buena nómina importante. Pero ¿y San Luis? Ahora, pero también Tigres es un equipo de últimos años. ¿Cuántos años estuvo en la medianía? Pues vamos a decir Tigres. pero vamos a decir, cuando estaba Barbadillo, cuando estaba... En aquellos Bartolometti, era bueno, luego de pronto se cayó muchos años. Pero ha tenido Sí, también ha tenido. su historia acá y tenía buenos equipos Sí. en aquel entonces. Sí. También me tocó esa época de verlo en la televisión Claro. y eran muy buen equipo. Sí. Y también es un equipo que tiene un ecosistema muy propio. Patrocinadores de ahí mismo, jugadores de ahí mismo. Patrocinadores de ahí, sí, lo mismo claro. que te estamos Sí, diciendo que ahorita. sí. Aquí, fuera de Canels, Sí. ¿quién? Que ese también se le reconoce. Canels ha estado en todos los deportes potosinos. Todos. Sí,
el básquetbol, en el béisbol, en el automovilismo. Sin embargo, no empezó en el fútbol. No, por eso, pero ha estado en todos. Ni tampoco en el béis, ni en el básquet. Ciclismo. Empezó en el ciclismo y en el automovilismo. Sí, por eso. Pero lo mismo está en el ciclismo, que en el automovilismo, que en el básquetbol, en el béisbol. Ha estado, o sea, la marca que está presente es Canels, la única que siempre está. Sí. Qué buena. Qué buen tiro, qué buen Espero que esa cámara lo haya captado, sí, qué buen porque tiro. estuvo buena esa la que acabamos de ver nosotros. Usted no la vio, pero sí, no, es la única que siempre ha estado presente. Ojalá que todas las demás fuertes, que algunas aparecen de pronto, pero que se mantuvieran como se mantiene Canels. Sí, te digo, y es que lamentablemente eso es lo que a veces sucede, que no hay una identidad. Las gentes de aquí, te digo, los patrocinadores de aquí no entran. Sí, no. Entonces, bueno, sí, eso es lo malo, te digo. Y no hay una identidad. Eso es para mí lo más importante, que no hay una identidad con el equipo. Y puro Villamelón son los que van al estadio. Sí, ya sé. Y eso también, ya para ir como perfilando esta parte de la entrevista, justo preguntaba yo esa parte, ¿qué le hace falta a este equipo? ¿Qué le hace falta, sino qué crees que no ha hecho bien esta franquicia Atlético de San Luis? Mira, yo siento que aquí lamentablemente la directiva ha hecho lo que ha querido de acuerdo con sus intereses y no ha tomado en cuenta a la gente de San Luis Potosí. Entonces, yo siento que eso es lo que le ha faltado, porque a veces sí ha habido presiones por parte de la afición. En su momento han tenido el uniforme, pero siempre han querido hacer lo que ellos quieren. Y lamentablemente a veces también los medios de comunicación ya no cuestionan, ya no buscan las respuestas, y la directiva también se ha cerrado a que nada más le da el apoyo a los medios que hablan bien de ellos. Sí. No les gustan las críticas, entonces a veces también hay que ser objetivos y hay que entender que a veces las cosas no las hacen bien. Sí. Han tenido aciertos, obviamente. Yo no digo que no. Sí. Pero sí, en otras ocasiones y sobre todo del lado aficionado, hay muchos reclamos. Y además le hace falta ídolos al equipo también, porque yo creo que Marcelo de Faria ha sido, creo que a lo mejor el último ídolo de aquí. Gran ídolo, sí. Porque ya después de ahí, yo no he visto así a alguien que realmente se identifique con el equipo. Pues sí, hay algunos destellos de pronto de algún jugador que puede estar, pero justo cuando apenas empieza a brillar, se va. No me digas Barterame, no me digas Nico. En su momento. Sí. Ahorita está surgiendo Joao Pedro, y luego ya ves ahorita todos los chismes, que si se va al Cruz Azul, que si no, que si que si... Y así muchos se han ido. Sí, exacto. Sí. Entonces de pronto sí hace falta como darle cierta estabilidad y también jugar con el lado de... Bueno, de pronto los clubes han perdido, no solo San Luis, han perdido esa parte, porque ya las carreras de los futbolistas no son tan longevas de un solo club. Hay alguno que otro jugador, como el caso de Gignac, que es muy raro ya en el fútbol moderno. Sí, claro. Pero pues sí haría falta tener algo para darle romanticismo, aunque fuera en ese ámbito al fútbol potosino. Si no lo vamos a tener de otro lado, con el uniforme, el escudo, demás, pues mínimo. No, y es lo mismo, te digo, en todos los demás deportes, te digo, porque lamentablemente falta también el hecho de que no hay jugadores potosinos. Sí, esa es otra. Esa es otra de las cosas, que no hay jugadores potosinos, y no se diga fútbol, básquetbol o béisbol, es lo mismo. Sí. Entonces no hay una identificación, porque a veces muchas de esas cosas llaman la atención a la gente y va. Sí, claro. Sí, que lo arraigue desde el barrio. Exacto. Así, literal. Que desde ese lado, y retomando esta cancha donde estamos ahora, Potosino es un proyecto formativo, es un proyecto de chavos. Aquí hay, ¿qué? ¿Mayoría potosinos? Sí.
prácticamente todos. No, la mayoría son potosinos. Potosinos. Sí. Y es que la segunda, tercera generación del club. Pues desde que inició siempre se ha mantenido con puros jugadores potosinos, no han traído de fuera. La política de la directiva es jugar con buena gente de aquí, porque talento lo hay. Claro. Sí, pero a veces lamentablemente las ligas y los patrocinios que pagan a los jugadores a veces hacen que ellos ya no quieran venir a jugar a estos equipos, sino prefieren los 500 o 600 pesos que les dan por juego y ya se las van talachas. Exactamente. Las llamadas talachas. Y eso a veces puede más porque pues ahorita como está la Sí, situación. sí, claro, como está el asunto. Y de aquí ya salieron, ¿cuántos jugadores a la expansión? Ya tienen varios, ¿no? Sí. Que pasaron por aquí. Sí, ya tenemos mínimo 4. 4 que están ahora entre Premier y expansión. Sí. Que ya se fueron, que ya salieron. Y hay un caso que me llama la atención. ¿Cómo se llama este jugador que estuvo con selección uruguaya? Matías Abascal. Abascal. Sí. Él, por ejemplo, por tener la doble nacionalidad, él ya lo mandaron llamar de la selección de Uruguay de las inferiores y ya estuvo en un par de concentraciones allá. Fue hasta Montevideo y allá estuvo. Y ahora que vino la selección de Uruguay a México, también estuvo de como el sparring, ¿no? Que se lo llevaron a verlo. Y es Marcelo Bielsa, o sea, no es cualquier técnico el que le dice, a ver, ven. Aunque claro, obviamente pues, las selecciones menores las manejan otros entrenadores, pero él está... Pero ahí está echando ojo al gato y al otro al garabato y obviamente pues está ahí. ¿Es el 2? El 3, El 3. Bueno, hay un jugador que está visoreado por gente de Sudamérica, o sea que... No están pasando desapercibidos estos jugadores. No. Y a mí me comentaron que a lo mejor en marzo, en abril, tiene otra convocatoria para ir allá. Qué bueno. A lo mejor se va. Pues qué bueno. Digo, lástima que sea a Uruguay, pero qué bueno que el punto es ese, que nos están viendo. No, y bueno, pues eso significa que hay talento. Sí, claro. Sí. Ahí se van ellos, Lomar Ruiz, Matías Díaz, la Gambetita, Diego Barrón, porque se fueron a Correcaminos, otros están en Premier, otros están en expansión, pero pues han salido de aquí. Ese es el asunto, que parecería que estamos en la división más baja antes del sector amateur. Sí. Esta es la podríamos llamarla la quinta división del fútbol profesional. Este es el semillero. Ajá. De aquí muchos, te digo, van a la expansión, otros van a la Premier y algunos alcanzan a llegar a la primera división o a la Liga MX. Claro. Y desde esta división que parecería la más baja, la más abandonada del fútbol profesional, de todas maneras voltean y los ven selecciones del extranjero, equipos de primera división, de segunda división. O sea que sí hay aquí alrededor, hay ojos que te pueden tocar la puerta para llegar al fútbol profesional fácilmente. Claro. Y muchos de los centros de formación tienen contactos para que vengan equipos aquí a veros. Por eso, por ejemplo, la próxima semana va a venir la gente del Club León, que va a hacer una visoría aquí. Y nos están convocando de todas las categorías hasta la femenil. Claro, sí. Porque saben que hay talento aquí, pero pues a veces te digo, la gente de aquí no lo entiende. Pues sí. ¿Qué decimos, no? Sí. Y es que, por ejemplo, es lo que el Atlético de San Luis no tiene un jugador insigne o franquicia, como le digan en el fútbol americano, que sea de aquí y que esté jugando. Sí, hay un potosino ahora y no juega, que es David Rodríguez, que no juega, o sea, no lo llevan a jugar y pues desgraciadamente así no, digo, y nadie lo conoce por lo mismo, si no juegas, pues quién te va a ver, me refiero a la afición, ¿no? Sí, eso la afición no lo puede conocer y pues así pasa el jugador. Sí, de noche. Sí, así, entonces lamentablemente todo ese talento se pierde. Sí, pero pues ese ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos contamos lo que pasa y ellos deciden lo que quieren que pase. Oye, Eli, ya para ir cerrando esta charla, que la verdad es que es muy interesante. Hay una pregunta que siempre les estoy haciendo a todos los entrevistados. Bueno, dos preguntas a todos los entrevistados. Una ya medio la contestamos entre la charla que llevamos. Pero ya te la había hecho días anteriores. Digo que esta serie de entrevistas salió con un día platicando con el buen Edgar Piña, en donde nos preguntábamos de por qué no había... San Luis nunca ha sido sede de un campeonato mundial importante. Sí tuvimos por ahí el
el racquetball, pero vamos, el racquetball desgraciadamente es un deporte que lo practican pocos países en el mundo. Platicando con Martincito Báez, recordaba Martín el tenis en algún momento, pero menores. Pero bueno. Pues la Copa Davis es lo Sí. que en su momento tuvimos la oportunidad de ser sede. Fuimos que es uno de sede. los máximos eventos y vino Paraguay en aquel entonces. Pero pues era ni siquiera el Grupo Mundial. No, Éramos ni era el ascenso del Grupo Mundial. pero ya sabes, sí, Copa Davis es lo máximo. Lo que hay, máximo. Exacto. En cuanto al tenis Ajá. por equipos, ¿no? Sí. Donde juegas tus singles y dobles, pero Y en caso de, por ejemplo, el fútbol, pues en el 70, en el 86 no nos voltearon a ver. En el 2026, pues evidentemente menos. Ni siquiera la Copa del Mundo va a venir. Pues lo que pasa es que nosotros no podemos competir con Monterrey, Guadalajara. Ahí sí no, hoy no. Que Sí, tienen no, unos yo lo estadios sé, que sí. tú dices, el de nosotros todavía no se termina. Ni lo van a acabar. ¿No? Pero bueno, Ahora, hay que ver también la infraestructura. ¿Qué le falta, y Sammy? las exigencias que a veces la FIFA le pide para tener todo el hospedaje, alimentación. entonces, ¿qué hemos hecho mal? Yo sé que hay muchas cosas, ya lo hemos platicado. En esta charla hemos dicho muchas. Por eso digo que creo que ya lo hemos contestado en esta. Sí. Pero ¿qué? ¿A quién le echamos la culpa, Lee? ¿A quién? Pues yo creo Yo creo que todos tenemos la culpa, pero. Pues también a la falta de interés de los directivos. ¿Qué? Porque para que tengas aquí, tiene que haber el interés de los directivos para ir con los directivos de la federación. Digo, ¿sabes qué? Tómame en cuenta. Claro. Sí, para veras? poder, en su momento pues sí han traído a la selección mexicana, pero pues realmente han sido creo que 4 o 5 veces las que han traído a la selección mexicana aquí. Sí. ¿Sí? Pero de ahí fuera pues realmente te digo, hay muchas cosas. Sí. Esa parte también, luego, platicado también, se nos olvidaba esa cuestión, ¿no? A lo mejor mucho se juzgaba la gestión de, por ejemplo, de Alberto Marrero. Ah, sí. Y Alberto Marrero fue el último directivo, el último presidente del fútbol potosino. Primero que consiguió un ascenso. Pocos son los directivos que consiguieron ascensos en San Luis. Sí. Alberto Marrero fue uno. Y entre otras cosas que fue con la federación, bueno, él y su gente obviamente, Claro. no solamente, pero levantó la mano y decir, en San Luis. Sí. En San Luis llevan a la selección. Y llevó a la selección. Sí, Y bueno, trajo a la selección. Trajo a la selección, sí, claro. Sí. Pero sí, te digo, realmente aquí tiene que haber un interés por parte de los directivos para que la federación la tome en cuenta. Sí, no, claro, Sí. sin duda. Y obviamente pues tienes que tener el poder económico. Sí, no, obvio. Hay muchas otras cosas que giran en torno. No nada más es quiero a la selección y ya, o quiero a esto y ya. Y la última pregunta, Ale, antes de que tengas que ir Sí. allá. Dime una cosa que le guste a Juan Antonio Lee que poca gente sepa. Porque todo el mundo te liga a los deportes, seguramente. Pero ¿qué es esa cosa que le gusta a Lee que poca gente sabe que le gusta a Lee? Pues realmente pues es raro, pero por ejemplo, a mí me fascina ver la televisión. Ok. Sí. ¿Qué te gusta? Me gustan las series policíacas Ok. y de abogados. Ah, bien, ¿cómo cuál? Porque yo soy abogado. Sí, pues sí, ya sé. ¿Sí? Entonces me gusta ver la Ley y Order. Ok, muy buena. Los de CSI, también me gusta ver mucho ese tipo de programas. Y obviamente, pues sí, me gustan mucho los noticieros, pero esas son las cosas que a veces prefiero ver esas series que estar viendo fútbol. O sí, a veces el fútbol es lo mismo de Sí, siempre. es lo mismo de siempre, sí. Lo que sí a veces me gusta ver por televisión es el tenis. Ok, Eso ok, sí, ok. porque yo también lo practiqué durante mucho tiempo y en su momento cuando estaba la Copa Rally, los maestritos Pepsi, me llegué a clasificar entre los 100 mejores del país. Mirá. En mi categoría. Pero esa es otra historia. Que después la platicamos. Sí, no, pero sí, y es que te digo, a mí siempre me ha gustado poder practicar todos los deportes, porque es la forma en que uno como reportero se mete en los zapatos de la gente que lo hace, entonces uno entiende muchas cosas, ¿sí? Sabe el sentir de un futbolista, de un tenista, de un basquetbolista, Claro. y entonces eres más objetivo a la hora de escribir, Sí, no, te entiendo ¿sí? perfectamente. Porque de otra forma hay gente que a veces se pone a criticar, pero no, a veces no se ha metido en los zapatos del jugador.
Y a veces es importante saber qué es lo que siente, cómo está dentro del terreno de juego, ¿sí? Cómo se mueve, a ver si, no sabes si tiene problemas familiares, si tiene Claro, problemas sí, 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 personales, sin duda. o a lo mejor tiene diferencias con su entrenador, Sí. hay muchas cosas, ¿no? Entonces tienes que estar dentro de los zapatos del jugador para poder escribir una buena nota. Sí, no, sin duda. Sí. Sí, eso es muy importante. Nomás nos quedamos con lo que pasa muchas veces en 90 minutos o lo que dure ese deporte, pero hay mucho detrás. No, hay muchísimo. Son humanos. Claro. Por ejemplo, en su momento, tuve clases de lucha libre y a veces todo el mundo dice, es que la lucha libre es pura pantomima. No, hombre. Hay una parte de eso, pero... Ya quisieran ver. No, si siempre hablaba de aplicar las llaves. Sí, no, y sí me tocaron algunos lonazos sí, que tú dices, ay, canijo, pues no que era ficción. No, pues no. Pero entonces los entiendes. Claro. A los luchadores. Sí. Igual en el tenis, te digo, y en los demás he tenido la oportunidad de correr, estuve con en las carreras de las estrellas, a veces de la Copa Marlboro y de la Copa Montana, que había carreras de personalidades. Me había tocado cuando el óvalo era circuito y me tocó correr, y entonces sabes lo que se siente, la adrenalina que siente el piloto cuando está dentro de una pista. Sí, pues sí. Y entonces, ya a la hora que tú escribes, dices, no, pues es que hay esto y esto, por esto y esto y esto. Sí, pues sí, sin duda. Sí, porque pues como decía un buen amigo mecánico que decía, pues es que los fierros no tienen palabra. No, pues no. Tal cual. Así Eso es esto. Y así se puede aplicar en todo, porque a veces hay circunstancias que no puedes controlar. Sí, no, sin duda toda esa parte, pero bueno, pues qué buena charla, Lee. Y la verdad es que vamos a ver qué tal salió, porque este experimento de estar haciendo esta entrevista en medio, literal, de un partido, espero que haya salido muy bien y sobre todo que haya quedado la constancia de que literal estamos entre los fotógrafos y 0 por 0. Sí, no 0 primer tiempo. No tuvimos que reportar ni un gol. Aproximaciones nada Eso, más. exactamente, una gran atajada de aquel lado. Y un tiro de esquina acá que casi nos casi mata esa cámara, pero Martincito va salvando el día como siempre. Pero bueno, Lee. Sí, no, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues bueno. Por la distinción. No, pues, encontrar por tomarte este tiempo. Pero bueno, pues gracias. Y ahí estamos.